Dios te bendiga, muy buenos días. El verso que voy a compartir hoy se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando la palabra de Dios habla de elegido, es escogido. Realmente cuando nosotros vamos a la feria, hay personas que venden que no les gusta que uno elija. Ellos son los que te dan el producto, o sea que tú no puedes elegir. Ellos son los que te dan el producto. Prácticamente a mí me gusta que yo sea que lo pueda elegir. Cuando uno elige a su gusto. Uno elige las cosas que a uno le gusta. Entonces, no es lo mismo que a uno le den las cosas que ellos sean que eligen o que yo elija. O sea, cuando yo elijo, yo sé lo que yo escojo. Estoy seguro de lo que yo escojo. Lo escojo a mi gusto. Lo escojo a mi manera. Entonces, cuando la Biblia dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. La presciencia. Eso es que antes que acontezcan las cosas, ya Dios las sabe. O sea, nuestra historia, o sea, nuestro futuro, ella historia pasada en la eternidad de Dios. Cuando hablamos de escoger o elegido, tiene que ver con escoger. Entonces, Dios, antes de que nosotros naciésemos, antes de que de la creación, ya Dios en su presencia nos había elegido. Dios no se equivoca y Él sabe por qué no eligió. Entonces, si Él no eligió, estamos hablando de la predestinación. Entonces, de que realmente la predestinación, hay creyentes que en cuanto a la predestinación dice dice que la salvación se pierde. Yo creo que no, que la salvación no se pierde. Puesto de que Dios en su presencia fue que nos eligió. El concepto que yo tengo de la salvación es un concepto que la salvación me mantiene conectado a Dios. O sea, la salvación no me deja, no me aleja de Dios, me hace estar conectado con Él. O sea, no puedo estar sin Él. Ese concepto que yo tengo de la salvación que no me deja de conectar de Dios. Si le fallo, no puedo acotarme sin pedirle perdón. Eso lo produce la misma salvación. No te dejes estar enemitado con Dios. No. La salvación siempre te va a mantener conectado a Dios. Cuando Pedro le dijo al maestro que él si tenía que morir por el maestro, pues moría. El maestro le dice, antes que el gallo cante, me negará 3 veces.
antes que gallo cante. Me negará 3 veces, le dijo el Señor. Quizá alguien puede decir, el Señor estaba profetizando. Y como estaba profetizando, se tenía que cumplir. No, el Señor no estaba profetizando, sino que en su presencia ya él vio a Pedro, que antes que el gallo cantara, ya él lo estaba negando 3 veces. Eso es la presencia, antes de, antes de que acontezca, ya el Señor hace tiempo que lo sabe. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos escogió según la presencia de Dios Padre, según la presencia nos escogió, nos eligió. ¿Para qué? Para santificación del Espíritu. La palabra santificación es un proceso de la santidad donde cada día estamos mejorando. Cada día. O sea, la santificación es un proceso progresivo. Cada día estamos mejorando más. Cada día nos estamos haciendo las cosas correctas. Cada día, cada día. Según yo me conecto con el Señor, pues voy santificándome más. Voy agradando más al Señor. O sea que la santificación es un proceso gradual. Continuamente, ese es el proceso de la santificación. Es gradual, continuamente. Uno va mejorando, haciendo las cosas que agraden al Señor cada día. Entonces el Señor nos eligió para santificación del Espíritu, para obedecer. O sea, Dios no nos eligió a nosotros para que lo comprendamos. Nosotros no vamos a comprender a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y vuestros caminos no son los caminos del Señor. Así como son altos los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios, que son muy diferentes a nuestro pensamiento. Entonces, nosotros no vamos a comprender a Dios. Simplemente el Señor nos llamó para santificación del Espíritu y para obedecer y para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Los sumos sacerdotes, cuando hacían el holocausto o sacrificio de expiación por el pecado, que era una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y había unas cortinas que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces tenía que entrar con sangre. Ellos salpicaban, rociaba la sangre en la cortina. Era de un grosor muy fuerte. Entonces la Biblia dice que el Señor nos eligió para santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociado con la sangre. La diferencia que en aquel tiempo rociaba con la sangre, ahora, o sea, en aquel tiempo, pues los sumos sacerdotes cuando hacían el sacrificio de la expiación para perdón de pecado, que era una vez al año, esos pecados no eran borrados, los pecados de la persona no eran borrados, simplemente se tapaban con la sangre, pero no eran borrados. Pero a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueron borrados. Entonces, con respecto a que si Él no eligió, entonces no predestinó para salvación. Entonces, hay creyentes que dicen que la salvación se pierde. Entonces, es algo que
La salvación es un regalo. Entonces, cuando una persona se descarría, un creyente, cuando se aparta, supuestamente perdió la salvación. Cuando se aparta de camino, perdió la salvación, supuestamente. Cuando se reconcilia, vuelve y toma la salvación. No creo que eso funcione, que funcione así. Que cuando se descarría, vuelve y toma la salvación. No, no funciona así. Dios sabe por qué no eligió. Él sabía que nosotros le íbamos a servir hasta el final. ¿Sabe por qué lo hizo? Entonces, la salvación es un regalo, no es por obra. Entonces, ¿cómo es posible que si yo le doy un regalo a alguien, entonces se lo voy a quitar? No creo. O sea, si Dios te eligió, no es que tú vas a pecar, ni es salvo y siempre salvo, como dicen, ¿no? O sea, que puedo hacer y deshacer, no funciona así. Los salvos no piensan pescar, los salvos no piensan pecar, no piensan fallarle a Dios, un salvo. O sea, que no cabe en una mente de que, ¿cómo pensar de que si yo soy salvo y que ya el Señor me eligió, entonces yo voy a pecar? No, es que esa no es la mentalidad de un salvo. La mentalidad de un salvo no es estar pecando, no es fallarle a Dios. La mentalidad de un salvo es agradar a Dios, vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. En Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y crea que me envió, dijo Jesús, tendrá vida eterna y no vendrá condenación, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que la salvación no se pierde. Y alguien me va quizá a atacar y decir, ¿cómo que no se pierde? No se pierde, la salvación no se pierde. Y alguien dice, pero puedo estar pecando. No, es que practique pecado no es hijo de Dios. La salvación es un regalo. Y si alguien te da un regalo, tú lo sientes. La salvación se siente. Se disfruta porque tú estás en paz con Dios. Entonces, no es así que si una persona, un escogido, puede tener un momento de descarriamiento, sí. Un escogido se puede descarriar. Y si se descarrió, no indica que ya perdió su salvación. Porque si Dios lo eligió antes de partir de esta tierra, Él vuelve y se arregla con el Señor. Ahí entonces, ¿qué pasó con el hijo pródigo? ¿Quién fue que habló de esto? ¿No fue el mismo Jesús? ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? Él pidió su bien y fue, lo malgastó. Lo malgastó. Y después, cuando estaba en una situación difícil, pasando hambre, y él sabiendo que en la casa de su padre aún los criados tenían que comer y él no tenía nada de qué comer. Eso le pasa al que se aparta del Señor. ¿Qué pasa? Vienen situaciones difíciles. Es como salir del palacio a mendigar. Pero después reconoció que había fallado. Dice que volviendo en sí recapacitó. ¿Y qué hizo? Iré a mi padre. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No merezco ser hijo tuyo, pero trátame aunque sea como un jornalero.
¿Qué hizo el padre? El padre le salió al encuentro. Él no dejó de ser hijo. No dejó de ser hijo él. Y el otro hijo que tuvo ahí, y él se sintió mal cuando el hijo regresó y el padre lo recibió y sacrificó el toro, un toro, el becerro gordo, lo sacrificó como un señal de fiesta cuando llega el hijo que estuvo muerto y el padre esperando. Él no dejó de ser el hijo. ¿Qué pasa? Que aquel de una vez comenzó a criticar que él siempre estuvo ahí y no disfrutó. Esos son los religiosos. Ese hijo, lo que representa la religión, no disfrutan la plenitud de una relación. Entonces criticando al hijo, ¿no? y hablando que el papá sacrificó el becerro gordo. Esos son los religiosos que no se gozan, no disfrutan, no tienen una relación plena. El padre lo recibió con gozo, con alegría, no dejó de ser hijo. Entonces hay escogido que Dios permite hasta caídas. Y después vienen bien humillados, porque a veces Dios comienza a usarlo y entran en vanagloria y se creen que son imprescindibles, y a veces permite Dios caídas, pero no es para que se pierdan, sino para que vengan humilladitos, y no indica que perdieron la salvación, porque Él en su presencia Él escogió y Dios no se equivoca. ¿O acaso si usted tiene la oportunidad de ir a una feria, por ejemplo, y elegir los productos como naranja, palta o aguacate, usted va a elegir, usted sabe lo que elige? Dios eligió para salvación, no para perdición. Ahora alguien puede decir, ¿por qué uno se va a salvar y otros se van a perder? Porque Dios en su presencia ya vio que hay personas que no van a aceptar a Jesucristo, no van a aceptar el sacrificio de Jesucristo. Lo otro es, ¿qué pecado te perdonó el Señor? Si hace más de 2000 años que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y ninguno de nosotros existíamos. Entonces, ¿qué pecado fue que no perdonó? ¿Lo de ahora o lo de antes? Todo nuestro pecado eran las deudas que ya estaban anotadas en su presencia. Ya lo había visto todo lo que uno iba a cometer. Entonces, ¿qué pasa? Que con la salvación, ya Dios había visto ya en su presencia que cuando uno le iba a fallar sin planificar pecar, el creyente peca por accidente. Alguien dirá, pero ¿cómo, varón, que un creyente peque por accidente? Bueno, y un chofer sabe cuándo va a tener un accidente. No sabe. Tampoco el creyente no planifica cuándo va a pecar. No. Es por accidente. Los accidentes no se predicen. Ellos llegan sin uno saberlo. Entonces el creyente no planifica pecar. Entonces, ¿acaso si la salvación se perdiera, entonces se equivocó Dios en elegir? Porque Él en su presencia no eligió, o sea, no escogió. Escoger es donde hay mucho, y sin embargo usted escoge lo que a usted le guste. Y no fue lo mejor que Dios eligió. No fue lo mejor. La Biblia dice lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no servía. Eso fue lo que Dios eligió, porque le dio.
y Él hace. Él tiene el poder de hacer cosas nuevas. Entonces, a lo vil del mundo, lo menospreciado, lo escogió Dios. Y eso somos nosotros, a lo vil, lo menospreciado. A eso escogió Dios. Él no se equivoca. Él sabe por qué nos escogió, para ser rociado con la sangre de Cristo, para ser limpiado. Por eso dice que en santificación del Espíritu, no para estar cometiendo errores, no para estar pecando. Porque hay un malentendido con respecto a la predestinación, que algunos dicen, salvo y siempre salvo, que puedo estar pecando y haciendo. Tampoco no estamos para estar cayendo y que Él nos levante y yo vuelvo y caigo y Él me levanta. No. El creyente no está planificando pecar. El creyente, el salvo, lo que quiere agradar a Dios, vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, una relación con Dios, que uno no quiere que esa relación se rompa. Pero si por si acaso, Jesús dijo, hijito mío, si alguno pecare, abogado tenemos. No tenemos un juez, sino un abogado. ¿Para qué? Para defender nuestra causa. La Biblia dice que es el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. La práctica es un hábito. Un salvo, un escogido, no anda pecando acá, no practica el pecado. No, es por accidente. Y los accidentes no se predicen. Entonces, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. O sea, sin obediencia, es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Obedecer. Entonces, para eso Dios nos llamó, para santificación del Espíritu y para obedecer y ser rociado con la sangre. Eso dice la palabra de Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Toda nuestra deuda fue saldada y anulando las actas de los decretos, las cosas que no eran contrarias, esclavándola a Cristo en la cruz del Calvario. La esclavó allá en la cruz del Calvario. La invalidó. Todas mis deudas. O sea, desde antes de yo nacer, ya el Señor sabía todos los errores que yo iba a cometer, todos los pecados que yo iba a cometer desde antes, desde la eternidad. Ya Él sabía todo. Y Cristo pagó. Yo no planifico pecar, no planifico fallarle al Señor, pero todos esos pecados hasta llevarme a su presencia, hasta que este cuerpo sea transformado, Él pagó mi deuda, toda mi deuda. Wow, gloria a Dios, toda mi deuda, Él la pagó. Ahora, Cristo no pagó la deuda de todo el mundo, no. Si Cristo hubiera pagado la deuda de todo el mundo se hubiera salvado. Y no todo el mundo se va a salvar. Él vino por toda la persona, claro, por todo, a nivel mundial, por todo. Pero no pagó la deuda de todo porque Él sabía en su presencia que muchos no lo iban a aceptar, que lo iban a despreciar. Entonces, por eso Él no murió, por los que lo desprecian, por los incrédulos,
Por los incrédulos, no. Por los incrédulos, los agnósticos. No, Él no murió por ellos, por los agnósticos. Ellos no creen. La Biblia dice que el que no creyere será condenado. Entonces Él no murió por los incrédulos, por los que no creen. Porque el que no creyere será condenado, porque no cree. Entonces, si tú sientes que has sido elegido por Dios para santificación, entonces te santifica. Cada día te purifica. Cada día haciendo las cosas mejor para Dios, honrando a Dios y obedeciendo. Entonces tú estás dentro del número de los salvados, que no planifica pecar. Entonces soy de lo que creo que no se pierde la salvación. No, hermano, porque hay que mantenerla, que esto, que aquello. Esto no es por mi esfuerzo. No es por mi esfuerzo. Yo lo que necesito santificarme todos los días. Fue Él que me dio la salvación por su gracia. Por su gracia. Pero soy de lo que creo que la salvación no se pierde. Soy de lo que creo que el salvo no planifica pecar. Lo que quiere agradar a Dios. Vivir una vida santa, una vida agradable a Dios. Esa es la vida de un salvo. No quiere contaminarse con el pecado. No quiere volver atrás a ese mundo. No. Que Dios te bendiga y que este sea un día de bendición. En otra ocasión estaremos hablando lo que es el yelmo de la salvación. Para hablar de lo que es el yelmo de la salvación. Que Dios te bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Tus palabras son vida. Gracias por este día, Dios. Te bendigo por lo que hiciste conmigo, por elegirme. Gracias, mi amado. Señor, te pedimos un día de bendición y que ilumine a los amigos para que vengan a ti también. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.